Si alguna vez pensaste en ir a Nueva York, pero como vas con niños sentís que no es una ciudad para ellos, este es el video en que te vamos a demostrar que estás equivocado. Y atención, porque vamos a estar visitando muchos lugares y todos son gratuitos. Estas no son las clásicas actividades que te recomienda todo el mundo, sino que son más bien lugares que vamos a visitar pero que con chicos se hace de una manera mucho más especial. Pero ojo, que si no viajan con chicos este video también te va a servir y no te vas a querer perder ninguno de estos lugares. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video y cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios. Todas las grandes marcas dicen presente en la Gran Manzana y nosotros estaremos visitando los locales preferidos de los chicos. Se puede preparar la billetera para comprar de todo, pero también a estos locales se puede ingresar simplemente a disfrutar, cada uno es un atractivo en sí mismo. Al primer local que entraremos es un clásico. M&M está en las principales ciudades del mundo. Este es el local más grande de la marca, aunque también se encuentra en ciudades como Las Vegas, Beijing, Londres y Orlando. La tienda, ubicada en pleno Times Square, tiene 4 pisos repletos de chocolates, merchandising y todo lo que te puedas imaginar con los muñequitos de esta famosa marca. Una vez que ingresamos, lo primero que sentimos es el intenso aroma a chocolate. Esto ya es algo realmente increíble. En total son 2.200 metros cuadrados llenos de color con alusión a la ciudad donde estamos. En este caso, la escultura principal es la de la Estatua de la Libertad. Además, hay muñecos para que los más chicos de la familia se saquen una hermosa foto que les quedará de recuerdo para siempre. Algo que no debemos perdernos son sus increíbles vistas de Times Square. Desde el último piso, que es todo vidriado, tendremos una ubicación privilegiada para observar este espectacular lugar desde lo alto. Por último, te dejamos un tip. En el último piso podés encontrar baños, algo que no abunda por esta zona. Son completamente gratuitos y aunque no son los mejores, sirven mucho para salir del paso. Cruzamos la calle y llegamos a otro mundo de chocolate que es para no perderse, ya sean grandes o chicos. En este caso llegamos a otra de las marcas más importantes del mundo que dentro de Estados Unidos cuenta con muchas franquicias. El lugar es realmente espectacular y aquí también al ingresar te invade el olor a chocolate. Además, la particularidad es que en esta tienda tiene adentro la fábrica de chocolate. Incluso se puede hacer una visita guiada que a los más chicos les encantará. Además de chocolate y diferentes golosinas, aquí también podemos encontrar todo tipo de merchandising, al igual que su competidor. Pero atención, porque a diferencia de M&M, aquí se pueden encontrar muy buenas promociones. Incluso puede ser una buena opción para comprar regalos para familiares y amigos. Ahora ingresaremos a un local que no es 100% para chicos, sino para todos los amantes de la comida. Un lugar que van a disfrutar todos. Este local también está frente a M&M, pero del otro lado. Ya desde afuera sorprende, ya que cuenta con la pantalla más grande de Times Square, así que imaginen lo que es. Krispy Kreme hace las donas más increíbles del mundo. Anteriormente este local se encontraba en muy pocas ciudades de los Estados Unidos, pero en los últimos años se hizo muy popular y aquí tiene su local más importante. Algo que les va a gustar a todos es que se puede ver cómo se hacen las donas más increíbles del mundo. El local, además de contar con muchísimo merchandising, es completamente vidriado, lo que hace que puedas ver todo el proceso de este increíble producto. No se lo pueden perder. Ahora nos iremos a la zona de Rockefeller Center, en la Quinta Avenida, y llegaremos a uno de los locales preferidos de grandes y chicos. Por supuesto, Lego es una marca reconocida en todo el mundo y sus locales los podemos encontrar en muchas ciudades, pero la tienda de Nueva York es especial. En el piso de abajo donde ingresamos encontraremos grandes esculturas, obviamente hechas con Lego. Hay figuras de los Avengers, pasando por personajes de Star Wars, Harry Potter y mucho más. Toda la experiencia es espectacular y no vas a poder creer que algunas de estas esculturas estén hechas con Lego.
En la escalera está recreado Times Square y una vez que subimos nos encontraremos con un lugar en donde toda la familia puede jugar a armar sus propios Legos. Sin dudas, una de las partes más divertidas de esta visita. Seguimos por la zona de Rockefeller Center, justo donde se encuentra la famosa pista de patinaje. En invierno esta pista es de hielo y durante el resto del año se transforma en una pista de cemento. Otro lugar que los chicos van a disfrutar mucho. El ingreso es gratuito, lo que hay que pagar son los patines. Ahora llegamos a una juguetería que se hizo famosa gracias al cine, más específicamente por la película Big, o en español Quisiera ser grande, con Tom Hanks. Anteriormente este local estaba ubicado en la Quinta Avenida al lado del Apple Store del Central Park. Hace ya unos años se mudó al lado del edificio Top of the Rock en el Rockefeller Center. Aquí, además de comprar, hay varios animadores enseñando a los chicos a utilizar los juguetes y divirtiéndolos. Cada sector está decorado diferente y es realmente espectacular. Hay de todo, pero siempre lo que más se destacó de este sitio histórico son sus peluches de animales gigantes. Además, por supuesto, en el último piso se encuentra el famoso piano de la película Quisiera ser grande y atención, porque se puede probar y crear tus propias melodías, aunque no es nada fácil. ¿Son fanáticos de las consolas de videojuegos? Llegó el momento de conocer un lugar imperdible. Nintendo está ubicado a metros de Fado. Está dedicado especialmente a Mario Bros, pero vamos a encontrar muchos más personajes de la marca. Este local cuenta con 2 pisos. En el de abajo nos encontraremos todo lo relacionado con el mítico plomero italiano y su hermano Luigi. Además, aquí encontraremos una especie de museo con consolas históricas que fueron parte de Nintendo. A los nostálgicos les va a encantar. En el piso de arriba ya aparecen otros personajes como los de Pokémon o Legend of Zelda. Grandes y chicos además pueden disfrutar de competir en las consolas que encontramos de libre uso en este lugar con los juegos más innovadores de Nintendo. Ahora llegamos a la tienda de Harry Potter, la más grande del mundo. Los fanáticos de Harry, Ron y Hermione disfrutarán muchísimo de este lugar. A pesar de que sea un local que venda merchandising, se siente la magia. La tienda está dividida en varios salones y en cada uno encontraremos algo diferente. Por ejemplo, se pueden encontrar las varitas de todos los personajes, encontraremos varias versiones de todos los libros e incluso hasta hay un sector que vende joyas para nada económicas. También podrás probar la famosa cerveza de mantequilla que es exquisita y no tiene alcohol. También la pueden tomar los chicos. Otro lugar que visitaremos es en pleno corazón de Times Square. Se trata de la tienda de Disney que aunque está en varias ciudades del mundo, esta es muy especial. Una vez que pisamos la tierra del ratón ya sentiremos la magia del lugar. Además de poder conseguir todo el merchandising de sus personajes, los chicos también podrán jugar con ellos. No se pierdan la escalera que conecta el primer y segundo piso. Las mejores fotos para redes sociales se hacen aquí. Algo a tener en cuenta es que el merchandising que encontraremos es prácticamente el mismo en todos los locales del mundo, salvo algunas excepciones relacionadas con Nueva York. Igual es un lugar que hay que visitar indudablemente en un viaje a la Gran Manzana. Obviamente hay muchísimas opciones más para disfrutar con chicos en la ciudad. En este video te mostramos los locales comerciales que podemos disfrutar de manera completamente gratuita. Desde el mejor chocolate del mundo, pasando por la magia de Harry Potter, hasta divirtiéndonos en Fado o Nintendo. Esperamos que les haya servido para su próximo viaje a Nueva York. Los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana.